Listo. Muy bien. Vamos a comenzar. Bienvenidos, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro taller de encuentros con Jesús. Y primero vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche, esta hora, Señor, que nos permites nuevamente reunirnos, Señor, en tu nombre. Señor, queremos aprender más de ti. Queremos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Señor, y te pedimos, Señor, que nos des corazones dóciles, humildes, Señor, que reconozcamos que necesitamos de ti, de tu sabiduría. Ayúdanos en este tiempo, Señor, para aprender algo que sea útil para nuestro caminar. Y pedimos que tú nos bendigas y nos acompañes en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La sesión de hoy se llama El encuentro de Jesús con Pedro, ¿sí? Con el apóstol Pedro. Y la base bíblica la tenemos en el libro de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 11. Capítulo 5, ¿no? Lucas 5, del 1 al 11. Y la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Trae como subtítulo ahí el pasaje, dice primeros discípulos. Versículo 1. Dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Versículo 11. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Muy bien. Aquí este pasaje sucede en un lugar que se menciona mucho en todos los evangelios, que en esta versión, Nueva Traducción Viviente, lo menciona como Mar de Galilea, ¿sí? Que en otras versiones se puede leer como el lago de Genezaret. La realidad es que el Mar de Galilea no es un mar, simplemente es un lago tan grande que también tiene fenómenos como un mar, tiene olas, tiene vientos. Si se acuerdan de un pasaje en donde Jesús calma la tormenta, es ahí mismo. Y estaban en el lago, en el mar de Galilea, que era un lago, ¿sí? O sea, no era mar abierto, ¿sí? No era técnicamente un mar, pero así se le llama, así se le conoce. También se le conoce como mar de Tiberias, ¿sí? Lago de Genezaret, mar de Galilea, mar de Tiberias, son sinónimos para... Es que si lo lees en otras versiones vas a escuchar otros nombres. Adelante. Los pescadores en el mar de Galilea empleaban redes, digo, como en muchos lugares, ¿no? Y a menudo usaban un peso de plomo, en forma de campana alrededor de sus bordes,
Y al lanzar la red al agua, el peso del plomo hacía que se hundiera y cubriera los bordes. Y luego ya el pescador jalaba una red, ¿sí? De una cuerda y se cerraba. Se cerraba la red alrededor de los peces, ¿no? Como lo hemos conocido, como una vez Teto me enseñó a pescar de esta forma, ¿verdad? Entonces, la idea es que ese tipo de redes pues llevan mucho mantenimiento. Tú vas de pesca y luego tienes que limpiarlas y las guardas de manera ordenadamente y todo, ¿verdad? Y en eso estaban los pescadores en este pasaje, ¿sí? Y parecieran detalles no tan relevantes, pero si empiezas a analizar, y de hecho esto me llamó la atención, a pesar de que ya lo habíamos platicado, me llamó la atención porque aquí podemos ver que tú dirías, siempre tenemos creo que podemos tener esta visión de por qué escogió a los apóstoles, con qué características los tenía que escoger. Sí sabemos en términos generales que Dios utilizó lo más despreciado para avergonzar a lo más importante. ¿Sí? Sí es el estilo de Dios romper con el estilo del mundo. ¿Sí? Por eso él mismo, Jesús cuando se presenta en su pasaje, en su ministerio terrenal, cuando Jesús se encarna, se hace hombre, no llega como un rey vencedor, un rey guerrero para destrozar a sus enemigos, ¿no? Llegó humildemente, nació en un pesebre. O sea, esperarías que el rey del mundo, del universo, el creador del cielo y de la tierra, pues, estuviera en condiciones de más comodidad o lujos inclusive, ¿verdad? Pero no es la forma. Pero aparte no solo es esa característica que Jesús veía en estos hombres que fueron escogidos como los primeros discípulos, ¿sí? También, por ejemplo, como pescadores, saben cómo trabajar en equipo, ¿sí? Definitivamente, tú ves cualquier escena o si te vas a pescar, como ellos, que lo hacen como un trabajo y que para obtener su alimento y Sí, no es como un negocio, es un equipo el que va. Aunque sea una lancha, no tiene que ser un barco. Es una lancha, son varios los que van, porque se requieren fuerza y tener esa coordinación, trabajar en equipo. Era una característica que se iba a utilizar luego en el ministerio, como discípulos, como apóstoles, ¿sí? Y también a nosotros nos arroja una luz de, bueno, si Dios me va a usar, seguramente me va a poner a trabajar con otras personas. Tengo que estar dispuesto, si quiero ser discípulo de Jesús, a ceder espacios, a trabajar bajo el liderazgo de alguien más, ¿sí? Hacer equipo. A veces vamos a apoyar ministerios que a lo mejor no entendemos muy bien o inclusive nos pueden provocar, y es parte del trato que Dios tiene con nosotros, nos puede provocar hasta envidias, te puede provocar, porque tenemos, podemos fallar en nuestras motivaciones, ¿sí? Y Dios utiliza tu paso por el servicio en algún lugar, en algún ministerio, en algún equipo, ¿sí? de otros cristianos, para pulirte también. Y a veces te pone bajo el liderazgo de otras personas para que tú también aprendas a someterte. Porque si no somos capaces de trabajar en conjunto entre nosotros y de someternos a una autoridad que vemos, pues más difícilmente nos vamos a someter a la autoridad de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, los pescadores se vean cómo trabajar en equipo, cómo trabajar juntos, no se dan por vencidos tan fácilmente, ¿sí? De hecho, y bueno, son valientes, su trabajo pues no es así como que para débiles, ¿no? A veces tienen que soportar largas jornadas, o trabajo, sí, tempestades, trabajo muy intenso y ese tipo de cosas. Y son diligentes también para trabajar, pues son muy constantes. Entonces eran las cualidades ideales que debía tener un discípulo de Jesucristo.
cualidades que nos piden también a nosotros. ¿Sí? El hecho de que los hombres planeaban hacerse de nuevo a la mar, después de lavar sus redes, es una prueba de que, de que no habían desmayado por una noche de fracaso. ¿Sí? En el pasaje que acabamos de leer, está muy claro el mensaje en donde ellos habían tenido una jornada de trabajo y no habían pescado nada. Pero aún así, ¿qué estaban haciendo? Preparando sus redes porque pronto tenían que volver a salir a pescar. Entonces, esa característica también contaba, era importante o es importante, y que también nosotros pues aprendamos de esto, que bueno, que espera Dios cuando yo esté en una situación complicada, o yo caiga en un error, o simplemente se me venga abajo un proyecto que yo creía que era de Dios porque iba progresando y de repente ya no. ¿Qué espera Dios? ¿Que ya me rinda? ¿O espera que yo me vuelva a preparar y me aviente nuevamente a hacer lo que Él me haya mandado a hacer? Ya sea dentro del ministerio de la iglesia, o en tu trabajo, o en tu familia, muchas cosas. O sea, las cualidades de estos hombres no eran solamente para el ministerio, sino era para su vida. ¿Sí? O sea, no somos cristianos solamente cuando, vamos a ir a servir aquí al hospital. O sea, voy a ser cristiano el domingo en la tarde. No, no, no. Para toda nuestra vida. Son cualidades que debemos desarrollar para todos nuestros roles, todos los roles que cumplimos, ¿no? Algo importante que vemos en el pasaje también es que Pedro, se sorprendió, se atemorizó, digamos, se asombró con el milagro. ¿Sí? ¿El milagro de qué? El milagro de la pesca abundante. Era de que no había nada. Entonces él identificó rápidamente, esto es obra de Dios. ¿Sí? O sea, entonces él reconoce, pero su reacción fue correcta, porque lo primero que hizo fue reconocer tu pequeñez, ¿sí? Tu insignificancia al lado del Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, él sabía que Jesús ya en ese punto ya había sanado enfermos, ya había echado fuera demonios, pero aquí lo que tal vez le sorprendía más no era solamente que Jesús, o sea, él sabía que Jesús podía hacer ese tipo de milagros, pero también puede ser que le llamó la atención que Jesús estuviera al pendiente por cosas tan triviales como el trabajo de ellos. Sí, 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 él como líder del grupo, ¿no? Entonces, eh, creo, al parecer de eso se estaba maravillando él, que él estaba comprendiendo la necesidad en la que ellos tenían, ¿verdad? O sea, a Dios no solo le interesa salvar nuestra alma, nuestro espíritu, sino también ayudarnos en nuestra vida diaria. ¿Sí? No es el objetivo principal, pero sí se espera que si vamos caminando de la mano de Dios, Dios vaya supliendo todas nuestras necesidades. Esa es una promesa que tenemos como hijos de Dios, y, y, este, y debemos estar muy conscientes de eso. ¿Sí? Eh, para nosotros es más sencillo entenderlo, porque tenemos la Biblia, vemos todas estas historias y es más fácil armar como un criterio. ¿Verdad? Pero la realidad es de que así es. O sea, de hecho, si analizamos nuestras propias experiencias, podríamos darnos cuenta de muchos casos en donde Dios obró de una forma en donde dices, wow, o sea, y Dios me ha estado cuidando, o sea, me ha estado proveyendo de diversas formas, de diferentes maneras, ¿verdad? A veces con un empleo, a veces con la ayuda de alguien más, de muchas formas y en muchos sentidos, no solamente el económico, ¿verdad? Eh, entonces, pues sí, Pedro estaba aquí como sorprendido de una muestra más del amor de Dios, que es tan cuidadoso, digamos que tan detallista, ¿verdad? No, para que entendamos que es un Dios cercano, no es ajeno a nuestras necesidades, así, de nuestra vida, ¿no?
interesado en eso, involucrado también, ¿sí? Entonces aquí podemos empezar a ver que entender dos condiciones previas que son necesarias para seguir a Jesús. Aquí como Pedro debemos reconocer nuestra naturaleza humana y pecadora. Porque aquí en el pasaje Pedro le dice, aléjate de mí, soy un hombre pecador. ¿Sí? O sea, tú eres santo, eres Dios. Estás demostrándolo en este momento de esta forma y no, ni siquiera merezco que estés cerca de mí. ¿Sí? Esa es una actitud correcta delante de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la primera condición, reconocer nuestra naturaleza humana pecadora. Y luego, como estos pescadores, debemos reconocer que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Dios es el único que puede hacerlo. ¿Sí? Si reconocemos que necesitamos ayuda y sabemos que Jesús es el único que nos puede ayudar, estaremos en condiciones de dejarlo todo y seguirlo. Mientras yo no crea eso de corazón, difícilmente voy a ser un discípulo de Jesús. No estoy entendiendo lo que Él ya me está dando. Y si yo no lo entiendo, no lo experimento de esa forma, difícilmente voy a estar agradecido al grado de, de vivir para Él. ¿Sí? Y es gradual y es un proceso que cada uno tenemos que vivir y experimentar y vamos en ese camino. ¿Verdad? Pero se espera eso. ¿Sí? Porque decir yo soy seguidor de Jesús, pero vivo como a mí se me da la gana y sigo haciendo mi misma vida, pues no es un síntoma, no es una evidencia de que Jesús está obrando a ti, ¿sí? O sea, que ya realmente recibiste la salvación. ¿Sí? Todo el mundo puede decir yo amo a Dios, pero muéstrame tu vida, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas? O tal vez estás amando a un Dios a tu manera que no te mueve a seguirlo, ¿sí? Porque sí, también lamentablemente a la hora de predicar el Evangelio, pues podemos tener muchas deficiencias y a veces solo le decimos a las personas que añadan a Jesús a su vida, pero que sigan igual, nomás añade esto. No. La predicación de Jesús era muy clara, es arrepiéntanse y crean el Evangelio. Arrepentirse es cambia tu sistema de creencia. Hacia donde vas es un destino equivocado, camina hacia Dios. Entonces, si yo sigo viviendo igual, solo digo que le agrego ese factor a mi vida, pues ahí no está viendo, muy probablemente estamos corriendo más bien, estamos corriendo el riesgo de que al final del día, en el día del juicio, no pasemos la prueba. Y esto así es. O sea, esto no es, no, hombre, pues ahí vamos todos, hombre, pues sí, somos mexicanos, somos de los mismos. No, o sea, realmente es una comparecencia individual, ¿sí? O sea, la salvación es personal, no es por familia, no es por que alguien te eche la mano o que conociste a alguien, nada. Entonces, uno a uno, ¿cómo estaba tu corazón? ¿Sí? Una cosa es lo que aparento y otra cosa es cómo está mi corazón. ¿Sí? Entonces, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan observaron cómo Jesús, ya habían observado cómo Jesús establecía su autoridad en la sinagoga, cuando iba y enseñaba a los judíos, lo vieron establecer su autoridad curando enfermos, establecía su autoridad echando fuera demonios, pero ahora también establecía su autoridad en sus vidas. ¿Sí? Los halló en medio de su trabajo y les ayudó con eso. ¿Sí? También es una forma en la que Dios nos dice, yo estoy en todo. ¿Sí? Hay una enseñanza o una doctrina, digamos, no sé si un concepto, no sé cómo decirlo, que es el dualismo. Se usa es como una herramienta pedagógica. Se usa para enseñarnos cosas, pero se habla, por ejemplo, del mundo secular, lo sagrado y lo secular. En la Biblia tú no ves esa separación.
¿sí? Porque hay un peligro de manejarlo de esa forma. De hecho, es muy, muy común que escuches el término, no, es que ese es su trabajo secular. A ver, ¿qué significa eso? Que Dios no está involucrado en eso y que tú te riges por tus propios principios. Y ahí no estás obligado a cumplir los mandamientos y los principios de Dios. Eso, no es así. O sea, verlo así es un grave problema, porque seguramente acá te vas a poder estar portando muy bien en tu ministerio, tu trabajo sagrado, digamos, de Dios, trabajo cristiano, si lo quieres mencionar así. Pero en tu negocio, en tu trabajo, en lo que tú hagas, pues vas a hacer y deshacer porque es tu trabajo. ¿Sí? No, yo he escuchado esto, que lo usan de alguna forma, es una forma de como para enseñarnos cierta diferencia, ¿verdad? Pero la realidad es que para mí no es como nada aceptable utilizarlo el término de esa forma, porque no, en la Biblia no ves eso, no ves esa separación. ¿Sí? Aquí los discípulos estaban viendo cómo Dios estaba involucrado en toda su vida. Y básicamente les estaba diciendo, pues ustedes son mis discípulos aún y cuando están pescando, aún y cuando están trabajando. ¿Verdad? No porque no andemos en campaña, no porque no andemos en la sinagoga o caminando pueblo, ciudad por ciudad, haciendo milagros. No, eso no quiere decir que si estamos en la plaza comiéndonos un helado, ahí dejamos de ser discípulos, ¿no? O sea, también ahí, y si estás trabajando también, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, con esa muestra de autoridad de Jesús, donde les mostraba que Él estaba involucrado hasta en esos momentos, ellos dejaron sus redes y ya permanecieron con Jesús. Hasta ese punto fue cuando ya lo dejaron todo. ¿Sí? Para nosotros, seguir a Jesús es más que reconocerlo como Salvador. También significa dejar nuestro pasado y dedicar nuestro futuro a Él. Y dejar nuestro pasado lo podemos interpretar como, o decir de otra forma, es abandonar todo lo que de nuestro pasado no le agrada a Dios. Creencias, costumbres, hábitos, vicios, no se diga, ¿no? Prácticas que no le agradan a Dios, eso hay que dejarlo. Adoptar nuevas creencias, adoptar nuevos hábitos, adoptar nuevas costumbres y nuevas prácticas y visualizar que todo lo que hagamos a partir de haber creído en Él, pues debe estar orientado hacia agradarle con nuestras vidas. ¿Sí? Eso es más o menos lo que estaba sucediendo con los discípulos. Ellos entendieron que mi vida ya cambió. Y de hecho Jesús le dice a Pedro, en la otra versión, en la Reina Valera 1960, le dice, te haré pescador de hombres. Aquí lo menciona como pescarás personas. ¿Sí? Básicamente le estaba diciendo eso, o sea, ya era un parteaguas en su vida. A nosotros no se nos pide a todos que dejemos nuestras actividades. Y si tenemos un empleo, un trabajo, un negocio, para ser discípulos de Cristo en la actualidad no tenemos que dejarlo necesariamente, pero hay quien sí. ¿Sí? Hay quien dejan todo. Y ves de todo tipo. De hecho, hay ministerios muy, muy famosos porque por ejemplo, son, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho cómo predica y lo escucho a ese pastor, es Fermín Cuarto, el ex Control Machete. El chilo dejó todo. Él dejó, y cuando estaba arriba, ¿sí? Es un ejemplo de muchos que puedes ver. Hay gente que no es tan famosa, pero que también tenían un trabajo, tenían un empleo y Dios los llama al servicio de tiempo completo y Dios los lleva por un ministerio y viven más este tipo de
de vida cristiana, que es trabajan tiempo completo para la obra. ¿Sí? Nosotros también podemos o debemos trabajar tiempo completo, o sea, somos cristianos de tiempo completo. A eso se nos demanda. ¿Sí? No soy cristiano nomás los jueves y vengo al estudio, los domingos voy a la iglesia. Soy cristiano toda la semana. Y es un proceso en el que vamos madurando, vamos madurando espiritualmente, vamos creciendo y en conocimiento de Dios, y en esa intimidad con Él vamos siendo transformados. ¿Sí? De manera que todo el mundo sepa que, que según mi estilo de vida, todos deberían de saber que soy cristiano. Ese es el deber ser. ¿Sí? Si nadie te dice eres cristiano, por algún motivo, porque a veces no lo dices así, simplemente tu forma de hablar, tu forma de comportarte. Hay gente que ya ha conocido a otros cristianos que dan buen testimonio, y si tú das un buen testimonio, empiezas a parecerte. No a los otros cristianos, sino a Jesús. Entonces todo el tiempo tenemos que tener ese trabajo de tiempo completo. ¡Ay, qué difícil! No, pues es que pues no estamos hablando de agradarle o de seguir a un líder terrenal. Estamos hablando de, quiero ser discípulo del creador del cielo y de la tierra. Pues, sí, sí, o sea, por pura lógica, ¿cómo tendríamos? O sea, ¿qué costo pagaría? Sí, o sea, ¿o qué tendrías que dejar? No, pues muchas cosas. ¿Sí? O sea, porque antes no vivíamos así. Y también conforme vas conociendo su palabra y vas entendiendo muchas cosas, tú dices, wow, pues sí, no, esto lo tengo que dejar. Sí, hace poco leí un cartelito que decía, vive de tal forma que otros quieran conocer a Jesús. Sí, de eso se trata, de eso se trata. De que es, sí, o sea, nosotros vamos a ser discípulos tiempo completo, igual que los apóstoles. ¿Dónde? Desde el lugar donde estás. ¿Sí? Si eres ama de casa, si eres hombre, mujer, trabajador, en tu trabajo también se espera, con nuestras amistades también se espera. Y la idea es que nosotros tenemos que impactar al mundo, no al revés. Si yo no voy con la guardia, o sea, si yo no voy alerta, muy fácil que en un grupo de personas se ha disminuido mi actuar como quisiera y me amolde más al mundo. ¿Sí? O sea, esto por eso también la cualidad de ser valientes también es parte de eso. ¿Sí? Porque a veces nos cuesta un poquito trabajo, incluso decir soy cristiano. O alguna otra práctica que podemos hacer libremente. Gracias a Dios estamos en un país donde se nos permite todavía expresar nuestra fe cristiana y cada vez eso se va a ir cerrando. ¿Verdad? Por lo pronto, si podemos, en esta ciudad y en este lugar. Porque hay estados en este país o ciudades, pueblos, donde te linchan. ¿Sí? O sea, realmente hay México, si no estoy hablando de otro país. ¿Sí? No se diga en otros países. ¿Sí? Bueno, luego, por ejemplo, en China hay persecución declarada contra los cristianos y es el país donde más crece el cristianismo. Cada vez hay más personas. Y con sus Biblias El diablo escondidas. queriendo Sí, pero bueno, siempre Dios ganándole la jugada y es el país donde también por su tamaño, pues brotan y brotan cristianos, aman la Biblia, llegan, es contrabando, las Biblias no se pueden vender en una biblioteca en China, llegan de contrabando y las abrazan y las valoran como nosotros, no sé, un Ferrari, un Mustang. Qué esperanzas que tengan 3, 4 Biblias. No, y de esos testimonios podríamos platicar muchos, ¿verdad? Otras historias que nos han platicado en donde la Biblia se la memoriza, porque no la pueden guardar. Están, por ejemplo, en una cárcel, vamos a tener ahí sus pertenencias, ¿no? Aquí tú dices, no, sí, aquí tienen, no, bueno, pero no en todos los países
se maneja igual. Y hay lugares en donde la escriben, la copian, se la saben, la copian y pasan la hoja. Si tú quieres darle a alguien, por ejemplo, el capítulo 3 del libro de Juan, pasa la hoja y ¿qué hace? Memorizar. Porque esa hoja tarde o temprano se la van a encontrar y se la van a quitar. Pero bueno, el punto, ya nos regresamos al tema de cómo debemos vivir si queremos ser discípulos de Jesús. Espera que seamos discípulos de tiempo completo. Que toda nuestra vida esté orientada hacia eso. Hay que seguir viviendo, ¿sí? Simplemente ahora buscando agradarle a Dios con nuestras vidas, en los roles que te toca vivir. ¿Sí? No se trata como otras religiones que los tienen para vete allá al Tíbet y aléjate del mundo, buscando santidad. El pecado lo tenemos dentro. No puedes estar solo arriba del Everest con pensamientos pecaminosos. ¿Qué te sirve estar aislado? ¿Sí? No es el tema aislarte del mundo. No, es, a ver, Señor, en este mundo que me tocó vivir, porque no estoy aquí por un error. Dios tuvo un tiempo y un lugar en donde nacimos, en una familia, ¿sí? Y aquí es donde nos toca hacer nuestro propósito. Bueno, si Dios te manda a otro lugar, pues también está bien, pero el punto no es buscar un lugar. Sí, no es como decir, bueno, entonces si yo quiero ser discípulo de Jesús, aquí no es estar. ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. Pero no partir del punto yo le voy a agradar más a Dios y me aíslo. Porque incluso, ya no te digo el Everest, en tu propio cuarto, en tu oficina. El pecado es inherente a nuestra naturaleza. No fuimos creados así, pero con la caída, con el pecado, ¿sí? Todo se corrompió. Y estamos en esa etapa vamos a ser restaurados, es una de las promesas. Si algo estamos esperando es que Dios restaure todo nuestro cuerpo. ¿Sí? Ya vamos a tener que preocuparnos. Entonces, sí, siempre les digo yo esa broma, ¿no? Digo, el de la pancilla, ese es gusto. Es que vamos a tener cuerpos glorificados, literalmente así dice la Biblia. Obviamente no es este cuerpo. ¿Cómo va a ser exactamente? No sabemos, pero va a ser algo muy hermoso. Que no se va a comparar de ninguna forma con la majestuosidad de Dios. Que también es otra promesa que vamos a vivir en su presencia. Pues por más glorificados que estén nuestros cuerpos, pues Él va a ser todavía infinitamente más majestuoso. ¿Verdad? Pero bueno, el tema es que sí vamos a estar mucho mejor que hoy. Vamos a pasar a las preguntas al pasaje bíblico. Dice aquí en este pasaje, ¿dónde estaba Jesús? ¿Y qué sucedía con la multitud? Sobre el lago. Y En el mar de Galilea. ¿Ok? se balanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Sí, otras versiones lo mencionan como las multitudes se agolpaban. Fíjense que hay muchos detalles en los que pudiéramos escarbar un poco más, porque de que Jesús le predicaba a una multitud desde una barca. Imagínense, o sea, no haya tipo de sonido. Y cuando la Biblia habla de multitudes, no se está hablando de 120 personas. No. O sea, sí. No, pues, Entonces, ahí puedes todavía indagar un poco más y pues que el solo hecho de que él predicara a viva voz, pues ya era un milagro para que escucharan tantas personas. ¿Sí? No es algo tan debió haber sido algo impactante, lo que quiero decir. Que vio Jesús cerca de la orilla del lago. 2 barcas vacías. Sí, dos barcas sin personas. ¿Y qué hizo Jesús con una de esas barcas? Sí, pues, se subió y que lo aventaron no aguas profundas, sino como un poquito para atrás para abarcar más
un ángulo mayor para la gente, ¿verdad? Es como si lo subieras a un, Odio. sí, algo así, a un podio. ¿Qué le dijo a Pedro cuando terminó de hablar y qué le contestó? Él. Que pidió que lo siguiera. Un poquito antes. Que hiciera la barca más para el fondo. Sí, que se fuera a aguas profundas y que echara la red. O sea, básicamente le dijo, vuelve a intentarlo. ¿Qué le respondió? Que habían trabajado toda la noche y no habían no pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Sí, eso también es importante resaltarlo. ¿Sí? Él dice, a ver, ya tuvimos una noche muy difícil, no hubo resultado. Pero si tú, Señor, me dices que haga esto, confío, lo voy a hacer. Es clarísima la enseñanza para nosotros. A veces vamos a estar en situaciones en donde parece que no va a haber una solución a lo que estamos atravesando, pero Dios te va a mover a continuar. Así es. Y sí, no por lo que vemos, porque también Pedro veía claramente, no hay pescado. ¿Sí? Pero Dios ve más allá. Y tal vez en alguna ocasión nos vamos a sentir en esta situación. Ya era de noche, ¿verdad? No, porque dice que estuvieron toda la noche, seguramente era. Ya era Ya había amanecido. Sí. Se le hubiera agregado un factor todavía adicional, ¿verdad? ¿Y qué sucedió cuando obedeció Pedro al Señor? Dice que las redes se llenaron. Casi a reventar las redes. Casi por romper. ¿No? Y cuando Pedro vio lo acontecido, ¿qué pasó con él? Prácticamente que no merecía un pecador. Sí, cayó de rodillas y le habló. Le dijo, aléjate de mí. Soy un hombre pecador. ¿Qué más pasó con Pedro? ¿Qué dice aquí? Que se asombró junto con todos los discípulos, ¿no? Con los la compañeros. Cantidad de peces que habían sacado. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro que sería a partir de ahora? A partir de ese momento. Que sería pescador de hombres. ¿Verdad? ¿Y qué sucedió cuando trajeron las barcas a tierra? Dejaron todo y siguieron así. Así es. Ahí ya fue lo que comentábamos ahorita. Ahí ya entendieron que era trabajo de tiempo completo. Ya, ahora sí dejaron todo, dejaron ese trabajo y se fueron. Ahí es donde empieza la elección de los apóstoles. Sí. Ya después veremos un tema interesante también que es cómo se sostuvieron, porque ya no trabajaban. Al menos ellos, dice aquí que dejaron esa actividad. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Para qué trabaja la gente habitualmente? ¿O para qué trabajamos? ¿Sí? Dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10, nos hablan de una advertencia de cuando orientamos nuestra vida, nuestro día a día. Primera de Timoteo 6, 9 al 10. Cuando lo orientamos solamente a lo material, sabemos que es un error, lo conocemos, lo hemos platicado y creo que estamos todos de acuerdo. Pero aquí lo maneja de esta forma, dice versículo 9, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Sí? Es una advertencia que se nos lanza. Muchas personas malinterpretan esto y dicen, el dinero es la raíz de todos los males. No, es el amor al dinero. ¿Sí? Poner al dinero, por poner a los bienes materiales en primer lugar, eso nos va a traer
mucho, mucho dolor. ¿Sí? Primero que nada, y ahorita lo vamos a leer más adelante, de hecho es lo siguiente, o sea, primero que nada no va a ser suficiente. Si tu orientación es tener dinero, siempre va a haber alguien que tenga más. Y nunca vas a decir, ya te. Difícilmente, de hecho. Por el contrario, vas a decir, quiero más. ¿Cuánto dinero será suficiente? Si quieres, si esa es tu orientación, dice el libro de Eclesiastés, libro de sabiduría, Eclesiastés 5:10 dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Lo dice muy claro. No hay dinero que te alcance. Porque si tienes uno vas a querer dos, si quieres dos vas a querer cinco, y si tienes cinco vas a querer 10. Si estás orientado a eso, pues, siempre vas a pensar, tengo un día más para hacer más. Y luego al otro día, tengo un día más. Y ese va a ser tu enfoque. Y todo va a manejarse con esa. Y donde me arme el dinero y bastante para restablecer. ¿Sí? Sí. La riqueza y las posesiones materiales nos pueden dar una seguridad permanente o de largo plazo. No, dice el libro de los Salmos, capítulo 49, versículos 6 al 13. Dice, los sabios finalmente tendrán que morir, al igual que los necios y los insensatos, y dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es su hogar eterno, donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Ese es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. Dice aquí que todos morimos igual, que las cosas te van a quedar aquí. O sea, y se dejarán toda su riqueza atrás, no te llevas nada a la tumba, siempre se ha platicado, siempre se ha sabido, pero, pero hay un punto en donde sí luchamos con eso. Digo, yo mentiría si dijera, no, hombre, a mí no me preocupa, no. A veces es un tema que lo tenemos más de diario que de lo que quisiéramos. ¿Por qué? Porque nos está sucediendo esto. Estamos enfocando nuestra atención en las cosas que son pasajeras. Y lamentablemente nuestro recurso del tiempo es limitado. Y lamentablemente si yo me enfoco en mi vida actual solamente, voy a dejar de ver la visión que tiene Dios para mí hacia la vida eterna. ¿Sí? Si yo solamente hago tesoros en la tierra, voy a dejar de hacer tesoros en el cielo. Y eso es algo peligroso para cualquier persona. Dice, ¿en qué debemos confiar los cristianos? ¿En las riquezas de este mundo o en qué? ¿O en quién? De Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas siempre están verdes y nunca dejan de producir fruto. Fíjense, como digo, está clarísimo. Y aunque pudieras tú, de alguna manera, como deducirlo, ¿verdad? Después de lo que has leído en la Biblia, leerlo así de claro es algo que nos brinda esperanza y nos da seguridad, nos puede dar una paz de que estamos confiando estamos poniendo nuestra confianza en el lugar correcto, que es en Dios. Y todos los días recordar en dónde está nuestra confianza. ¿Sí? Y es una lucha, tenemos que trabajar en eso. No estamos habituados a veces. O generalmente cuando empiezas tu caminar cristiano, no tienes el hábito de poner todo en manos de Dios.
y hay áreas que batallamos para soltarlo. A lo mejor hay ciertas cosas que sí, le pido a él, le digo en tus manos, te dejo esto, pero hay otras que quiero retener. Entonces la idea es que sí, que soltemos todo, que logremos esta bendición de confiar en él. ¿Sí? Dice aquí dice que somos benditos si hacemos del Señor nuestra esperanza, nuestra confianza. Dejarlo todo en sus manos no es algo que hacemos de manera natural. Tenemos que deliberadamente buscar y pedirle a Dios que nos dé este corazón. Señor, quítame mis preocupaciones, mis afanes, ayúdame, te quiero, te pongo a ti en primer lugar y ayúdame para hacer esto. ¿Sí? Pero esa es una conversación que tenemos que tener con Dios. Así es. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y este pasaje de Jeremías, capítulo 17, nos muestra cómo nos ve Dios. ¿Sí? Tú pones tu confianza en mí, dice Dios, y vas a estar firme. No te vas. Dice aquí que son árboles plantados junto a la ribera de un río. No los tumba ni el viento más fuerte. Porque son fuertes, ¿no? Sí, porque confían. No somos fuertes porque ya me recargué una vez y ya estoy bien fuerte y no me va a pasar nada. No, tengo que estar siempre plantado ahí, en la orilla del río, en la orilla de su mano, ¿sí? Bajo su cuidado, bajo su sombra. ¿Sí? Eso es lo que nos va a dar la verdadera seguridad. ¿Sí? Y de ahí nuestra esperanza, si está puesta en Él y conocemos cada vez más las promesas que Él nos da, nuestra esperanza se va a fortalecer. Porque sí, ahorita creo yo que estamos aquí reunidos en un tiempo de cierta calma, tranquilidad, todo está en orden, ¿sí? Pero vienen tiempos difíciles. A cualquiera de nosotros nos han presentado cosas difíciles en la vida y para eso es importante que estemos bien afianzados con Dios. ¿Sí? Eh, Hablando de confiar en Él, ¿qué tanto confiamos? Cuando pensamos en ser discípulos de Cristo, ser cristianos, ser seguidores de Jesús, ¿qué pensamos al respecto de Él podrá suplir todo lo que necesitamos? Sí. Dice el libro de Lucas, capítulo 18, del 24 al 30. Del 24 al 30. Sí. Dice que Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Y este pasaje habla de las recompensas que sí podemos esperar. Y primero que nada dice Jesús, ustedes dejaron casas, dejaron familia, dejaron esposas, sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, pero si lo dejaron por la causa correcta, ¿sí? Que es para vivir para Dios, van a recibir mucho más. Obviamente no te está diciendo que si dejaste una esposa, pues vas a recibir tres. No. O sea, obviamente tenemos que entender que Dios te da, lo quiero aclarar porque no voy a hacer. Sí, o sea, la idea es que Dios nos va a dar, sí, va a suplir en esta vida muchas cosas, pero la recompensa realmente importante es en la vida eterna. ¿Sí? La Biblia nos enseña que como hijos de Dios
debemos de buscar recompensas de gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Jesús está dispuesto o sea, somos coherederos con Cristo. O sea, el Hijo de Dios va a recibir todas las cosas y nos hace partícipes de esa herencia. O sea, lo primero, algo que me puedo preguntar es, ¿puede? Claro, Él es el creador de todas las cosas. Por Él se sustenta. Por supuesto que Él me puede ofrecer eso. Sería una locura si yo pusiera mi esperanza en un líder, por ejemplo, en un líder religioso. No puede dar nada. Él no es dueño de nada. Jesús sí. Entonces, tenemos que ver de esta forma, que sí, tal vez nuestra caminar cristiano va a tener un costo, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo primero que sucede es que te empiezan a rechazar, ¿verdad? Amistades, familia, no te diga, ¿sí? O sea, entonces, oye, sí, pues, ¿sabes qué? A muchos les ha pasado, es que ya mi familia no me habla, ¿sí? Pero Dios te da una familia espiritual. Por eso dice aquí que dejas una, te doy más. Obviamente, si vas creciendo y vas entendiendo cómo funciona, ¿sí? Dios y cómo Dios ve a la iglesia. Por eso un cristiano no se puede aislar. El cristiano aislado es una víctima ideal para Satanás. Sí, como quien dice, no, yo no me congrego porque yo estudio la palabra de Dios. Sí, Y yo, te alejas del rebaño y el lobo. por un lado, y es difícil si tú realmente estás teniendo una comunión con Dios y estás leyendo su palabra, es difícil que puedas sostener una postura así. Vaya, no es difícil, es imposible que puedas sostener una postura así de aislarte, que la Biblia te enseña a que hay bendición en la congregación. Hay bendiciones que no llegan si no estás congregado. Y, hombre, hay una predicación que se les voy a pasar el video, que hace una semana se acaba de predicar mi pastor. Estamos viendo las finanzas eclesiásticas, las finanzas de la iglesia, y, y muchas veces no vemos lo que Dios está dándonos a través de la iglesia. Y por eso es fácil que despreciemos. Bueno, porque no estamos entendiendo todo lo que estamos recibiendo gratis. Lo queremos gratis. ¿Sí? Entonces, parte de lo que Dios nos da en esta vida es a través de la iglesia. Y nos da mucho. Suple muchas cosas. Lo que nosotros pudiéramos ver como un sacrificio, básicamente nos está diciendo Dios, te voy a regresar 1000 veces lo que tú dejes. Nomás tienes que verlo de esta forma, porque si tú quieres vivir tu vida pasada, pues ya ahí sí no vas a valorar lo que yo te doy. Porque realmente lo que quieres es vivir como vivía. Cosa que pondría como entredicho si hay o no evidencias de tu salvación. Que es ilógico decir, yo ya recibí la salvación de Dios. ¿Sí? Sí, o sea, y no quiero agradarle, no me interesa qué quiere de mí, el propósito que tiene para mi vida, no me interesa. Entonces, como que no cuadra. Sí, sí. Seguramente si tienes fe, es en un Dios equivocado, no es el Dios de la Biblia. Vamos a pasar a las preguntas personales. ¿Qué lugar ocupa el trabajo en tu vida? Y ahí es donde muchos queda muy fuerte. Y el libro de Eclesiastés dice, Eclesiastés 2, versículos 9 al 11. Dice, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Y te lo está diciendo el hombre más
sabio y rico que ha existido, es Salomón. Sí. Él es de David, ¿no? Es el hijo del hijo de y dice, logré todo y no tiene sentido. No hay nada. Porque no me va a llevar nada. No hay nada. O sea, hay mucha sabiduría en estas palabras. Vaya, es palabra de Dios, pero dice mucho todo esto. Eh, a veces nosotros no podemos entenderlo tan claramente porque estamos muy lejos de estar en ese lugar. Y a veces sí, sí. O sea, si es una lucha, yo confieso, lo he dicho otras veces, es una lucha las preocupaciones materiales. O sea, pero tenemos que hacer una pausa y reflexionar, a ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué espera Dios que yo haga? No se trata de dejar mis obligaciones ni de desatender mis asuntos, pero también definitivamente no se trata de que sea nuestra prioridad. Y hay que luchar con eso. O sea, si hoy, y me incluyo, si hoy tienes esa lucha, tienes que seguir poniendo a Dios en primer lugar, tienes que pedirle a Él, ¿sí? y someterte a su soberanía y darle a las cosas el valor que, sí, las prioridades. ¿Cuál es el orden de tus prioridades? Fíjense lo que dice aquí en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, 15 al 18. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas, antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo es también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Entonces, cuando hablamos de prioridades, la Biblia nos habla de que Cristo es la imagen visible de Dios. Él ya existía antes de todo lo que fuera creado. ¿Sí? Dice, por medio de Él, Dios creó todo lo que existe. Luego más adelante dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí, cuando leemos estas palabras decimos, ¿qué sentido tiene poner algo creado antes que el creador? ¿Sí? O sea, no tiene ningún sentido, pero lo hacemos. ¿Sí? Hay días que caemos en esas actitudes. Hay días que las preocupaciones me rebasan, en donde me enfoco en eso y quiero salir por mis propios medios y estamos perdiendo el enfoque. ¿Sí? Y a veces el que nos puede dar paz, tranquilidad, seguridad, le damos la espalda y queremos arreglar nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Y me estoy confesando tal vez, pero sí, o sea, ese es el tema que tenemos que trabajar en estas áreas donde cada uno sienta, ¿verdad?, que tiene un área de oportunidad. Este es un área donde yo tengo que trabajar. Y es algo muy básico, porque lo acabamos de decir, no tiene sentido, porque pongo antes mi familia, mi trabajo, mis hijos, mis padres, eh, no sé, mi hobby, o lo que sea que se te ocurra. ¿Por qué ponerlo antes que al creador de todas las cosas? Porque si estoy creyendo que verdaderamente Jesús es Dios, sí, pues no tiene sentido que lo haga así. Si mi problema es otro y no estoy entendiendo quién es Jesús, Jesús es Dios, hay que hablar de otra área.
Pero si ya hemos entendido esto y lo hemos creído en nuestro corazón, pues esto ya empieza a tener sentido porque debo poner a Dios en primer lugar. ¿Sí? ¿Consideras muy importante el tener dinero para ser feliz? Habría muchos versículos que pudiéramos mencionar, voy a mencionar solamente uno. Dice Lucas capítulo 12, versículo 15. Y luego dijo, son palabras de Jesús, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tiene. ¿Sí? Y ojo, aquí sí quiero hacer este paréntesis que lo hemos comentado en otras ocasiones. No se trata de decir que el dinero es malo, no, para nada, sino cómo está nuestro corazón con respecto del dinero. Cuando ya se vuelve avaricia, ese sí es un problema. El amor al dinero, a la avaricia, esa sí es la raíz de todo lo malo. Porque si yo pongo en primer lugar el dinero, voy a estar dispuesto a romper muchas reglas para conseguirlo. ¿Sí? Y si yo creo que mi seguridad está en tener una cuenta bancaria, sí, en tener mucho dinero, porque todos podríamos decir, no, yo tengo cuenta. No, sí, nos referimos a que tenga ahí un buen bonche. Si esa es nuestra seguridad, pues qué débil estamos, porque en cualquier momento eso puede cambiar. Entonces es lo que tenemos que poner atención, ¿verdad? ¿Te ha llamado el Señor a servirle? ¿Lo estás haciendo? Y si lo estás haciendo, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Sí? Marcos capítulo 2, versículo 14. Si alguien lo quiere leer, lo pueden leer con toda confianza. Marcos 2, 14. En la versión que deseen. Nada más nos dicen cuál es. Marcos 14. Sí. La traducción. Ok. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sed mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Muy bien. Sí, este es un ejemplo donde está Jesús ya seleccionando a los apóstoles, a los primeros discípulos, y se encuentra este, con Leví, que es Mateo. ¿Sí? Cuando la Biblia te menciona los nombres como Simón, Pedro, o Leví y Mateo, es porque uno está en griego y el otro está o sea, en hebreo. Sí. Entonces aquí está, en este pasaje, en este versículo, perdón, está Jesús llamando a Leví y pues él toma la acción de inmediato. Él dejó lo que estaba haciendo. A partir de ese momento, de hecho ya hemos hablado del encuentro de Jesús con Mateo. Y en ese momento él deja lo que estaba haciendo y lo siguió. Sí. No sé si recuerdan cuando hablamos de este pasaje. Mateo era un cobrador de impuestos, o sea, trabajaba para los romanos, era judío. Obviamente sus compatriotas lo odiaban. Era considerado traidor. Entonces, él tuvo, digamos que una característica especial al decidir dejar todo, ya no hay vuelta atrás. ¿Sí? Fue decidido, ¿verdad? Porque él ya no podría regresar. Ni, ni, ni con su familia, ni con los romanos, ¿verdad? Entonces, la pregunta personal que leímos es, ¿te ha llamado el Señor a servirle? Si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, ya tienes inherente un llamado, ¿sí? A ser cristiano, a ser discípulo, a ser un hijo de Dios de tiempo completo. Ese es un mensaje que hoy nos debe quedar muy claro. ¿Sí? Si hemos creído y hemos sido llamados ya para servir.
No necesariamente, ahorita lo decíamos, a dejarlo todo. Tal vez en un futuro Dios te pueda mostrar ese camino, pero sí a dejar nuestra manera de vivir anterior y empezar a vivir de tiempo completo como un cristiano. ¿Sí? ¿Qué has tenido que dejar para servirle? Esa es una pregunta para que te la lleves de reflexión. ¿Sí? Y recordamos el pasaje, ahorita leímos de Mateo 19, el versículo 27. Pedro dice, entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Tal vez es una invitación nada más para que estemos conscientes que vamos a tener que dejar cosas, algo vamos a tener que dejar atrás. No se puede seguir viviendo como vivíamos y decir soy un discípulo de Jesús, porque es evidente que antes no vivíamos como discípulos. Si hoy nos cuesta trabajo, imagínense en el pasado, pues no. Seguramente éramos todo lo contrario. ¿No? Y ya para concluir, Pedro se sintió humillado, sí, se sintió pequeño, se sintió poca cosa, no por su noche de fracaso. Tal vez no era la primera vez que tenían una noche de fracaso, sí, ya les había pasado, sino por su extraordinario éxito, ¿sí? Porque cuando tuvo el éxito que tuvo, se dio cuenta que no fue por su mérito, que no fue por su habilidad, y sus conocimientos y su experiencia, ¿sí? Y esa es una marca de carácter, ¿sí? Real. ¿Sí? Si el éxito nos hace humildes, como a Pedro, el fracaso nos edificará. ¿Sí? Voy a aprender de los fracasos. Si el éxito me hace humilde, me hace reconocer que mi éxito no viene de mí, voy por buen camino. Si yo fracaso, voy a poder aprender de mis errores, sabiendo que hay alguien que ve por mí, que es Dios. Pero si el éxito nos enorgullece, el fracaso nos va a destruir. Porque si yo me enorgullezco de mis éxitos, estoy pensando en que los logré por mi propio medio. Entonces, cuando yo fracase, me voy a sentir muy mal. Qué gran diferencia de actitud. Esa es la actitud que debemos de tener como hijos de Dios. Oye, logré un éxito. Darle gracias a Dios. ¿Sí? Porque de él viene. Oye, que fracasé. Estoy en las manos de Dios. ¿Qué quieres que aprenda, Señor? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer mejor? Entonces, seamos de los que el éxito nos hace humildes. Estamos siempre conscientes de dónde viene todo lo bueno que recibimos. Estos hombres de este pasaje tuvieron fe. Ellos no veían claro lo que venía, sí sabían, ya tenían claro a quién seguían, ¿sí? Sabían que Él era Dios, sabían que él tenía un propósito para su vida, ¿sí? Pero al final no estaban viendo todo el camino que venía, todo lo que iban a experimentar. Iban aprendiendo en el camino, pero decidieron caminar por fe y seguir a Cristo. Esa es la invitación que se nos hace hoy. Caminemos por fe. No sabemos cómo viene la vida, cómo las cosas que se nos van a presentar. No sabemos qué quiere Dios que hagamos, pero sintámonos parte de este equipo. Hemos sido llamados. Si hemos creído en Cristo, hemos sido llamados a ser sus discípulos. Y ser sus discípulos, parte importante es testificar de Él, de su evangelio. ¿Sí? Ya para terminar, voy a leer nada más Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Si lo quieren leerlo. Mateo 6, 19 al 21. Enseñanza acerca del dinero y las posesiones. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar.
Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Ah, bueno, y con esto concluimos. Si Dios quiere, nos vemos la próxima. Bendición.